Hola, buenos días. Es muy difícil, a 40 años de el regreso de la democracia, esta democracia fraudulenta, pero democracia al fin, que nosotros podamos explicar que una candidata a vicepresidenta de la Nación quiera reinstalar la discusión de 40 años atrás. ¿Qué lo llevó en el día de ayer a la candidata a vicepresidenta de la República por parte de La Libertad Avanza a hacer en un lugar de la democracia, como puede ser la municipalidad o el gobierno elegido por el voto ciudadano, un episodio, un hecho que de alguna manera quería y quiere reinstalar que aquellos que hicieron el golpe de Estado contra el gobierno peronista no tenían ninguna otra intención que no fuese volcar contra un régimen como lo habían hecho en el 55, que había hecho del país las cosas que todavía perduran y que en la plataforma de Milei están para sacarse. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, cuando se nacionalizaron las bocas de combustible y de expendio por parte de María Estela Martínez de Perón. Por ejemplo, cuando fue la única mujer presidenta de la República que hizo una reunión de gabinete en la Antártida para reafirmar la soberanía antártica, o que mandó a torpedear un barco que estaba en aguas jurisdiccionales británico y que estaba haciendo espionaje, y se puso en comandante en jefe. Es decir, ¿en qué tiempo y en qué momento se perdió absolutamente la memoria? Y aquí viene la parte más interesante, que es lo que el propio justicialismo ha hecho con quien fuera presidenta de la República cuando pasó a la inmortalidad Juan Domingo Perón. Todavía no está el busto colocado en el Salón de los Presidentes, ni el de ella ni el de Menem. Y entonces uno se pregunta hasta dónde se llega con este tipo de cosas. Tampoco podemos olvidar que en las prisiones se decía cuando peor mejor, porque pensaban los propios presos que habían participado de la guerrilla o de actos de terror, que eran los que se iban a beneficiar porque el pueblo se iba a levantar en armas, imaginaban ellos o suponían. Bueno, de aquel tiempo apareció después lo que conocimos como el episodio más aberrante de todos los golpes de Estado producidos en la Argentina. Estamos próximos al 6 de septiembre, cuando se inauguró el primer golpe de Estado con Hipólito Yrigoyen. ¿En qué momento a esta mujer, candidata a vicepresidenta de la República por La Libertad Avanza, se le cruzó la idea de meterse en un lugar que pertenece a la democracia para defender a la dictadura? ¿Y en qué momento le autorizaron a que pueda hacer uso del lugar oficial para que hiciera exactamente eso? Es decir, para que defendiera a los que negaron la democracia. Entonces acá entramos en un tremendo cortocircuito, porque todo el mundo tiene derecho a hacer los homenajes que le parezca, todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero no es el lugar adecuado. No era ese el lugar para intentar hacer una ceremonia de homenaje, si quieren, a las víctimas de la guerrilla o de la represión o de la subversión o de como lo quieran poner. No, ese lugar no era, porque aquí entramos en el conflicto que esta señora ha reivindicado al dictador Videla, autor intelectual y activo del golpe de Estado contra el último gobierno peronista, y además de reivindicarlo, estuvo vinculado a Echecolás, su familia, su gente más cercana. Es una mujer que es hija de militares y sobrina de militares. Esto no tiene nada de malo, pero lo que sí tiene de malo es que fueron represores. Y entonces, frente a esta situación, nos encontramos en una tremenda pregunta. ¿Y si Milei fuera presidente y esta señora asumiera la vicepresidencia de la Nación? ¿Cuál sería la certeza de que la Argentina iba a marchar o va a marchar, imaginariamente si esto ocurre, en los carriles normales? ¿Quién dijo
que el candidato que quiere cerrar el Banco Central para que no haya control sobre los bancos y que los bancos después puedan hacer con el dinero de los ahorristas lo que le parezca, es una garantía de que en el país no explota todo. ¿En qué lugar se encontró escrito que la forma de protestas en la calle va a ser reprimido con prisión si es necesario, como dice la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de lo que se está diciendo de candidatos presidenciales o que integran fórmulas presidenciales? ¿Por qué no nos damos cuenta de qué se trata el momento argentino? Ustedes piensen por un instante que el 50% del padrón menor de 45 años, si no se la contaron, no tienen la menor idea de lo que fue la noche de la dictadura. Ahora, los peronistas podemos hablar incluso mucho más de lo que ha sido, porque fue un golpe contra el gobierno peronista, y porque en el 55 fue contra el gobierno peronista, y porque las proscripciones durante 18 años fueron contra los peronistas, y porque cuando bombardearon un gobierno peronista, y cuando fusilaron un gobierno peronista. Perdón, fusilaron a quienes querían reintegrar un gobierno peronista. Entonces, estamos parados y detenidos ante las cosas que no tienen mayor explicación, salvo las conexiones de aquellos que cuando no tenían votos buscaban botas. Hoy, cuando no tienen votos, buscan jueces. Y entonces, con los jueces y con las botas, hicieron de la Argentina lo que quisieron. Y ahí triunfó el proyecto de los economistas liberales. Es mentira que con la libertad se imponen las ideas del liberalismo, se imponen con la dictadura, como ocurrió en el 30, el 6 de septiembre, y como ocurrió en cada uno de los golpes de estados, donde aparecían, en algunos casos, como el de Onganía, que era una cosa nacionalista, y terminaban los liberales copándole el golpe de estado y transformándolo en los Martínez de Oz, los Domingo Felipe Caballo, los Pinedo, cualquiera, el que estaba de turno. ¿Por qué esta señora, justamente ahora y en este tiempo, quiso abrir esta compuerta? ¿Qué cosas hay detrás de este proyecto de la candidata a vicepresidenta del programa Cachivache? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué pasó lo que pasó? Las respuestas pueden ser varias, la certeza una sola. Hay que evitar que esta fórmula se siente en la Casa de Gobierno.